Buenas noches, y mientras estábamos preparando con producción el programa de hoy, nos encontramos con un artículo que la verdad que nos llamó enormemente la atención. La revista Forbes calificó al caso Libra como el robo cripto más grande de la historia. Robo cripto, ¿no? Me parece que no estamos nosotros tomando conciencia de la gravedad de esta situación, y mientras tanto el gobierno marca agenda con otras cosas, por ejemplo, la posibilidad del juez Ariel Lijo como miembro de la Corte por decreto, que estaría saliendo en un par de horas según la información que se tiene. Ahora, nosotros, los que hacemos política, los que, bueno, somos asesores en esto, estamos como en un mundillo de toda esta información. La gente que está en su casa, la gente que está haciendo sus cosas, que tienen profesiones que nada que ver, bueno, llega a su casa y ve otras noticias y ve otras cosas, y por ahí no toma tanta conciencia de lo que significa este Twitter que publicó el presidente, fomentando o promocionando o divulgando, porque ahora, viste, todo el mundo está en el tema de, no, bueno, pero es que promocionarlo es lo mismo que divulgar, que, bueno, el presidente publicitando, ¿quieren? Me encantó la de publicitar, un meme coin, que en realidad son monedas que no tienen respaldo y que tienen que ver con esta posibilidad de inflarlas y de que un selecto grupo que tiene información privilegiada gana dinero. Digo, esto es de una gravedad institucional importante, pero mucha gente, personalmente no conozco de criptomonedas, tuve que ponerme a leer un poco, a asesorarme, a preguntar, no solo no lo dimensiona, sino que por ahí no le lleva tanto el apunte, cuando en realidad desde algún lugar, no soy abogada tampoco, pero desde algún lugar y aplicando el sentido común, me parece que el presidente ha sido partícipe necesario para que esto se produzca en la envergadura que se produjo. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo que lo promocione Juan Pérez, Viviana Cornaglia, a que lo promocione el presidente de la Nación, que además es economista, que además daba clases de inversiones en cripto. Me parece a mí, no sé, que no es lo mismo. Ahora, el gran interrogante es, aquella gente, aquella ciudadanía que es la mayoría, que está cada uno en lo suyo, peleando por lo suyo, con su profesión, con su emprendimiento, con sus hijos, empezando las clases, viendo qué pasa con los útiles, qué necesitamos para este año, es consciente de esto o está informado sobre esto. Así que después de los auspicios vamos a hablar con una amiga de la casa, con la licenciada Paola Suban, que nos va a contar qué resultado le dieron las encuestas que hicieron justo cuando el tema de la criptomoneda, de la meme coins que publicitó el presidente, bueno, estalló por los aires. A ver si la gente toma conciencia de la estafa que hizo el presidente o no. A lo mejor no, o a lo mejor toma conciencia, pero como no le pegó, vivimos en una sociedad tan individualista que, bueno, como no le pegó, bueno, no importa, ahí invertir en eso, ¿viste? No sé, vos también te la jugás. Bueno, digo, vamos a ver cuáles son los resultados de esa encuesta y cómo lo ven los que saben, los que constantemente miden el pulso, el estado de ánimo de la ciudadanía. Después de los auspicios nos acompaña la licenciada Paola Suban de Suban Córdoba y Asociados. Tenemos a la licenciada Paola Suban en Zoom. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Viviane? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto estar bien, bien. contigo hoy. Muy bien, bienvenida al ciclo 2025. Este año vamos a tener muchas charlas. Un año movidito, sí. Es un año Uf. que viene mostrando noticias
permanentemente y además es un año electoral, así que sí, Sí, sí. vamos a tener. Ahora, ¿qué capacidad de generar agenda constantemente que tiene el gobierno, no? Mira, este tema del CryptoGate fue Ujú, un error no forzado, ¿no? Digo, no buscado. Ahora, el gobierno tiene una estrategia que no la descubrió ni Milei ni los comunicadores que rodean al presidente, sino que es una estrategia que se llama Float the Zone, ujú. que es inundar la cancha, ¿no? Es inundar las agendas de temas de manera tal de no darle tiempo ni a la ciudadanía ni a los medios de comunicación de procesar la cantidad de temas que hay dando vueltas. Y entonces, en esa inundación, En esa bueno, pasan, vorágine. claro, pasan cuestiones por el costado, algunas desapercibidas, otras con más intensidad o con más difusión, pero nos están pasando varias cosas por el costado de las que Ujú. no nos estamos enterando mucho. Sí, 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 sí. Volvamos a lo cripto, después vamos por las cosas que nos están pasando por el costado que me interesa mucho. Ustedes midieron con la consultora Suban Córdoba y Asociados, ¿qué repercusión tuvo en la gente el famoso CryptoGate, por llamarlo de alguna manera? Eh, y la verdad que sorprenden los resultados, ¿no? Porque bueno, yo lo decía cuando empezábamos, uno porque está en este círculo de gente que está constantemente informado y que recibe los alertas pero la verdad que la gente, el abogado, el médico, el mecánico, cada uno, el estudiante, cada uno está en la suya. Sin embargo, de este que es un tema, si se quiere, complicado, porque no es fácil de entender para cualquiera, el tema de las criptomonedas o el tema de los meme coins, que digo, sería como la degeneración de la criptomoneda, el meme coin. Entonces, claro, es, sin embargo, hay muchísima gente informada de esto. Bueno, viste cómo somos los argentinos y argentinas. Ah, sí. Todos somos directores técnicos, todos somos especialistas en hacer asado. Si estamos Pero con la ley del aborto, somos todos obstetras. exactamente. Sí, sí. Pero bueno, es una ciudadanía, una sociedad muy informada, que se informa mucho de las cosas que pasan, de la actualidad. Nosotros pensábamos que iba a ser un tema más de redes, más de nicho, del ámbito financiero, Sí. digamos, y por eso no salimos a medir inmediatamente. Salimos a hacer la encuesta cuando vimos la entrevista del presidente, porque Claro. creo que ahí complicó más todavía este escándalo que ahora está además explotando en varios frentes, ¿no? Porque hay un Sí. frente que viene de afuera, un frente internacional, de la Ujú, justicia, hay un frente de afectación de la reputación del presidente, un frente de afectación de la reputación del país ujú. y de los argentinos en general. Entonces tiene muchas implicancias. No sé si vos te acuerdas, la última vez que charlábamos, hablábamos del peligro que significaba ciertas conductas Sí, presidenciales señora. para la calidad institucional y la calidad democrática. Sí, Bueno, señora. estamos empezando a ver eh, Los resultados esos, de esas conductas. esos efectos, sí. Claro. La realidad es que, y volviendo a lo que vos me planteabas, el 99,9% de las personas que encuestamos decían estar entre informadas y muy informadas sobre el CryptoGate. Y muchas personas no entienden bien el concepto, de hecho, como vos, yo también tuve que ponerme a leer y a Claro. investigar. Muchas personas no entienden el concepto de criptomonedas o no están al tanto de cuál es la operatoria, ni de qué es un token, ni de qué es la plataforma Solana, etcétera, Ujú. pero todo el mundo maneja el concepto de estafa. Sí. Y esto se entendió
perfectamente bien y resonó en la totalidad de la sociedad en Argentina, que está muy pendiente de lo que suceda con esta cuestión y que reclama, por otro lado, a la oposición, a la justicia, de acuerdo a los números que hemos podido medir, que tomen cartas en el asunto, que le pongan límites al presidente, que controlen lo que está haciendo el gobierno, que custodien estas cuestiones institucionales, porque evidentemente tienen una importancia muy significativa para el conjunto de la sociedad en Argentina. Paola, yo antes de empezar decía que la revista Forbes dice que calificó el caso Libra como el robo cripto más grande de la historia. Digo, la palabra robo, es como vos decís, la palabra estafa. Puedo no entender lo que es una criptomoneda, un meme coin, todo eso. Yo sé lo que es una estafa y yo sé lo que es un robo. Y el 100% de los ciudadanos saben lo que es una estafa y saben lo que es un robo. Entonces, ya que una revista internacional como Forbes te califique a esta divulgación de bueno, porque viste, ahora estamos con las palabras, no lo publicitó, no lo divulgó, no, pero no lo promocionó, bueno. No lo promocionó, lo difundió. Claro, lo difundió. Sí, ha incurrido en explicaciones realmente insólitas. Irrisorias e insólitas del presidente. Y no solamente la revista Forbes, si no mal no recuerdo, The Economist de Gran Bretaña también tituló algo similar. Y yo creo que el frente de mayor consecuencia va a ser el frente externo, ¿no? Porque obviamente lo que hemos medido, como te decía, el 100% de la ciudadanía está al tanto prácticamente de lo que sucedió. Hay un porcentaje que cree que el presidente fue cómplice de esta estafa o de este esquema Ponzi al mejor estilo Cositorto. Y hay otro porcentaje, otra mitad, de gente que cree que fue víctima de un engaño, ¿no? Entonces, me parece que ahí entra mucho también las simpatías, las pertenencias, las adhesiones. Deja de tallar tanto la racionalidad y la información que circula. De hecho, últimamente estamos tan inundados de información verídica, pero también de información falsa, que la gente ya filtra mucho lo que consume, filtra mucho lo que cree y no cree. Y es tal el sesgo cognitivo que tenemos con esta inundación de información que se ha transformado ya no en una cuestión de, bueno, lo publicó este medio que es confiable, etcétera, sino que es una cuestión de creencias. Si yo adhiero a las ideas y a la ideología del presidente, le creo. No importa qué haga, no importa qué diga. Si yo no adhiero, no le creo. Entonces tiene mucho que ver con ese sesgo cognitivo que estamos manejando con respecto a la información y a las creencias. Me parece que por ese motivo, y porque hay en la sociedad argentina todavía también una expectativa de una mejora en términos económicos de la mano del plan del presidente Milei, es que no hemos visto una reacción mucho más fuerte, mucho más masiva. Y por eso decía que la reacción, esta es una crisis, en comunicación política le llamamos crisis de sombra alargada. Quiere decir que no ha tenido, por lo menos no con la entrevista que dio el presidente, que fue lo que pretendió hacer, un cierre de esta crisis, sino que va a ser un proceso de bastante tiempo. Y en esa crisis de sombra alargada,
creo que las consecuencias más fuertes y más significativas van a venir del exterior, de la justicia de Estados Unidos, de las investigaciones de Estados Unidos y de afectados de Estados Unidos. Ojalá la justicia en Argentina haga lo propio y funcione, porque también la justicia argentina necesita un reforzamiento de la confianza, ¿no? Sí, sí, de la En esta credibilidad. institución. Ahora, en términos, digamos, más de café, es como que esta vez le entró la bala al gobierno y hay gente que se ha animado a decir cosas que antes uno las escuchaba, pero porque uno tiene ese acceso a determinados corrillos, y que ahora un payarol te dice, no, sí, sí, Karina me pidió $2.000. No, no es solamente este personaje extraño que de repente ahora todos decimos de dónde salió, quién es, que dice que le paga a Karina y que entonces logra que el presidente haga lo que él quiera. Dejemos eso de lado. Digo, un payarol que te diga, no, sí. Digo, porque estoy hablando de una persona que es relativamente pública y que es un orfebre, que jamás estuvo ligado a ninguna actividad que no sea tallar el bastón presidencial, él o su padre, a pesar de que estén peleados, distanciados. Digo, no, no estamos hablando de que lo dijo alguien de la oposición, de que lo dijo alguien que quiere que el gobierno... No. Y como Y de payarol hecho, saltaron otros también. fíjate que ya en campaña había noticias o rumores, por lo menos, de venta de candidaturas, ¿no? Sí, De que se cobraba un dinero la posibilidad de ser candidatos en las listas de la Libertad Avanza, cosa que no escandalizó mucho a nadie. no. Y estamos, y volvemos al principio, decíamos que esto va a ser un año electoral. Un año electoral con boleta única, un año electoral en el que se pretende eh, eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Sí, Un año electoral en el que se están modificando las reglas de juego casi en medio del partido. sí, sí. Eh, Suspendiendo las PASO. Imagínate la afectación de la institucionalidad a los partidos políticos, eliminándoles el financiamiento para que cada vez sea más oscuro, más poco transparente, más dificultoso para la gente o para el ciudadano común o para el partido político en general, el acceso a poder participar en política. Yo recuerdo que nuestra Constitución nos habilita solo a través de un partido Sí, político la señora. participación en el escenario político. Entonces, si debilitamos a los partidos políticos, los hacemos cada vez más opacos, más oscuros, más poco transparentes, etcétera, estamos debilitando, en definitiva, El la sistema institucionalidad y democrático. la posibilidad de los ciudadanos de participar en política. Sí, sí, debilitas en el fondo el sistema democrático. Tal cual. Convengamos que la institucionalidad no es una bandera de este gobierno, ¿no? Desde ningún lugar. No, evidentemente no es lo que más le preocupa al presidente. Su preocupación pasa por, y ojo que gran parte de la ciudadanía le reconoce la desaceleración de la inflación, Ujú. reconoce la estabilidad o la búsqueda del equilibrio fiscal y de la estabilidad económica, pero en todo el resto son materias pendientes, en todo el resto de las decisiones tomadas, de las políticas llevadas adelante, las calificaciones en absolutamente todos los puntos o los ítems que hacen el gobierno de Milei son negativos y va subiendo cada vez más la consideración negativa de la gestión del presidente Milei. ¿Hoy qué porcentaje tienen el último que han medido ustedes? Negativa un 55-57% y la positiva
44, 45%. Y si hacemos una comparación con, por ejemplo, bueno, el gobierno de Alberto no se puede comparar por la pandemia, porque en ese momento era no, pero con el gobierno de Es Macri, con el gobierno de Cristina, digo, para hacer una especie de comparativa a un año y un mes de gestión, más o menos, como para ver cómo se van moviendo. Esto digo a los efectos de cuál es, digamos, el tiempo que le da la gente, que le damos los argentinos a una gestión de gobierno, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández tuvo un escándalo también que lo marcó Sí, a fuego, del cual no se pudo recuperar, que fue la foto de la fiesta de Olivos en medio de ujú, una pandemia. sí, Los escándalos y las crisis se provocan cuando hay valores socialmente aceptados. ujú, En el caso del presidente Milei lo afecta porque él encarna lo que vos decías en la presentación del tema, el conocimiento de la economía, el conocimiento del mundo cripto, la cercanía con las redes sociales, las ujú, herramientas que manejan los jóvenes, eh, y la transparencia, la honestidad, o por lo menos la lucha en contra de la corrupción, de la casta, etcétera, ¿no? sí. Entonces, un hecho como este le pega directo en su línea de flotación. Ahora, el efecto Mm, de la afectación o la magnitud de la afectación todavía no la hemos no, visto porque, por ejemplo, Alberto Fernández termina su mandato y a partir de la foto de Fabiola y después de otros hechos más que se fueron sumando y sedimentando, termina su mandato con el 70% de imagen negativa. claro. Hoy Milei está a 15 puntos de llegar a un 70%, pero puede, si sigue en esta tendencia, seguir aumentando en esa consideración negativa. Ahora, De hecho, esta crisis lo muestra unos 4 o 5 puntos de crecimiento en la imagen negativa con respecto a los últimos meses del año anterior. Paola, ¿y qué es hoy, según las mediciones que tienen ustedes, lo que más le preocupa a la gente, teniendo en cuenta esto que hablábamos, ¿no? De que la gente la reconoce, esta especie de calma económica. Calma en el sentido de que no tenemos más una inflación del 15, del 13, bueno, del 2, 2 y pico. Absolutamente manejable en función de lo que teníamos antes, ¿no? Y esto Sí. bueno, del equilibrio fiscal, esto de poder desde algún lugar proyectar una cuota de un auto, una cuota de esto, bueno, eso para un sector, hay otro sector que está proyectando ver cómo puede hacer porque lo están despidiendo por la cantidad de industrias que tienen que reorganizarse por esta apertura indiscriminada. Pero bueno, esos son dos mangos aparte. Eso es para otro programa, digamos. ¿Cuál es Es hoy? para un programa con economistas. Claro. Sí, hoy estaba viendo que ha habido una pérdida de 500.000 puestos de trabajo en el Ujú, último año, y de alguna manera eso me permitió entender por qué el desempleo está en primer lugar, ¿no? claro. El desempleo como preocupaciones de los argentinos. Desempleo, miedo a perder el empleo. Ujú, Y otra cuestión muy, muy fundamental es la inseguridad, que sigue estando en el top 5 de las preocupaciones. Eh, Evidentemente hay una valoración positiva en algunos sectores de la ciudadanía de la gestión de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, ujú, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que era la zona más sí, afectada por piquetes, manifestaciones, etcétera, pero en el resto del país la inseguridad ciudadana que vive sí, sí. el ciudadano de a pie Ujú, sigue siendo exactamente igual, y más allá de que hay responsabilidad de las provincias, bueno, el Ministerio de Seguridad
esgrime muchos resultados, sobre todo en el tema de narcotráfico, que es otro de los temas que preocupa muchísimo, sobre todo por la afectación Sí. que hace de, no solamente en el tema de la inseguridad, sino también en el tema de las juventudes, que es otro tema para otro programa más. Tenemos varios programas para servir. Bueno, te convoco entonces y te invito a que este año vayamos mechando un poco todos estos temas y nos vayas acompañando también para dilucidar un poco todo esto, porque, bueno, primero que ya se nos fue el tiempo, pero segundo, a veces uno cree que porque está tan metido en esto, todo el mundo sabe lo que uno sabe, y en realidad la gente está preocupada por otras cosas. Entonces, Sí. es importante también desde la comunicación, desde los medios, transmitir esto, de decir, no, es que el foco no es este, porque esto es lo que preocupa a la gente, esto es por lo que la gente no duerme o está dejando de proyectar o está preocupado por sus hijos. Entonces también me parece que es un buen trabajo desde la comunicación, desde los medios de comunicación, transmitir esto y mostrar esto. Totalmente, hay muchísimas realidades Ujú, que conviven en una sociedad que se complejiza cada vez más, ujú. eh, y cada vez se hace más dificultoso poder llegar, me refiero en términos de gestión Sí, sí, institucional, ¿no? sí, sí, Se sí. hace cada vez más difícil a los gobiernos llegar a cada una de esas realidades, pero si no las conocen, más dificultoso todavía. Por eso es tan importante estudiarlas, profundizarlas, identificarlas y Sí, estudiarlas, ¿no? lo interesante también es que las vean, ¿no? Porque digo, si lo que tratas de hacer es de excluirlas, y es muy complicado. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, nuevamente te convoco para que nos acompañes a lo largo de este año con las mediciones que ustedes siempre hacen, con esos domingos de datos que uno termina esperando siempre en el celular, donde nos mandan cuál es el pulso que va teniendo la ciudadanía ante lo que nos acontece. Nuevamente, Cómo muchas no, sabes gracias. que es un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes. El 99% de los encuestados saben de qué se trata esto de el robo cripto, la estafa cripto, la publicación inocente del presidente de un link para invertir en un meme coin. Bueno, usted llámelo como quiera, póngale el título que quiera. Acá hay más de 180 millones de dólares que se fumaron en manos de unos vivos que el presidente invitó a que la gente compre. Así que eso, dicho en criollo, acá sentados con un mate en el medio, che, ¿por qué compraste ahí? Porque la recomendó el presidente, que es economista, que sabe de cripto, daba clase de cripto, imagínate. Es difícil creer que ha sido un error no forzado y que en realidad, sí, obviamente fue un error no forzado, digo, pero es difícil creer que fue inocente esto y que él no sabía de qué se trataba. Lo dirá la justicia, por supuesto, pero mientras tanto, ya sabemos entonces que o el presidente no sabe tanto de economía, o bueno, piénselo usted. Ahora dígalo usted. Buena semana, buenas noches. Estemos atentos sábado a la noche porque va a tener que ir institucionalmente. Hay cosas que él puede pasar la motosierra y hay cosas que, gracias a Dios, no puede porque tenemos una constitución. Entonces, el año parlamentario tiene que inaugurarlo. Así que sábado a la noche, aparentemente 21 horas, horario central, por supuesto, el presidente va a dar lo que serían las directivas de este año que legislativamente a nivel nacional comienza el 1 de marzo. Estemos atentos. Buena semana. El martes veremos cuáles son las conclusiones de ese discurso de la Asamblea Legislativa.